Despierta, borinqueño, que han dado las Bienvenidos señales. a La Voz Boricua. Le habla su moderador, José Luis Fernández Pagán. Gracias por el apoyo que hemos recibido en el programa La Voz Boricua de nuestra audiencia a través de la cadena radial WKJB 110 AM, que estamos transmitiendo todos los sábados de 1 a 1:30 de la tarde, así como por las entradas que hemos observado, que hemos tenido en La Voz Boricua o a través de YouTube. Este es nuestro programa número 23 y con su apoyo podremos continuar produciendo La Voz Boricua como un instrumento de concienciación patriótica sobre aquellos temas que no se discuten ni se analizan en otros medios de comunicación. Hoy el tema a discutir es el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y para explicarnos qué es y cuál es la importancia del Estado Nacional Soberano de Borinquen, contamos con Ramón Nenadich, que es el presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen. También es catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico. Contamos también con Francisco Jordán, quien es asambleísta del Estado Nacional Soberano de Borinquen y también es líder cooperativista y académico retirado de la Universidad de Puerto Rico. Y contamos también con el licenciado Ramón O'Neill, quien es el embajador del Estado Nacional Soberano de Borinquen en México. Y con Freddy Vadillo, que es nuestro director técnico. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que les va a interesar a mucho a nuestra audiencia, porque vamos a definir y entrar en detalle sobre qué es el Estado Nacional Soberano de Borinquen. Y esta es la pregunta obligada, Ramón. ¿Qué es el Estado Nacional Soberano de Borinquen y cuándo se instituyó? Bueno, saludos nuevamente a toda nuestra audiencia. El Estado Nacional Soberano de Borinquen es un gobierno provisional que un grupo de compatriotas boricuas restauramos el 27 de octubre del año 2012 en una asamblea de pueblo que tuvimos en Fajardo con motivo de conmemoración del natalicio de nuestro prócer, el general Antonio Valero de Bernabé. El Estado Nacional Soberano de Borinquen es la reconstitución del antiguo Estado indígena que nosotros tuvimos aquí, el gobierno indígena, que existió antes de la invasión española, que se concretizó en el 1508. Aun cuando Cristóbal Colón había llegado a la Española en el 1492, los españoles no llegaron aquí a Borinquen hasta 1508. Y ahí comenzó el proceso de colonización que eventualmente, ¿verdad? Todos sabemos, terminó con la derrota de la resistencia indígena que duró más o menos unos 60, 70 años del siglo XVI. Entonces, nosotros a través de investigaciones y lecturas que hemos hecho durante muchos años, encontramos que, entre otras cosas, el gobierno indígena nuestro, el gobierno arahuaco, conocido también como taíno, nunca se rindió ante los españoles y nunca le reconoció soberanía a los españoles. Hoy día nosotros somos herederos de nuestros antepasados indígenas. Se han hecho estudios de ADN por prestigiosos académicos y científicos y se ha encontrado que nuestra población posee más del 62% de sangre indígena autóctona taína. Quiere decir que nosotros somos los herederos directos de nuestros antepasados y por lo tanto los dueños legítimos de esta tierra. Desde ese punto de vista, tenemos todo el derecho a restaurar aquel gobierno que, aunque adormecido por los siglos, se mantuvo de alguna manera latente en el corazón de nuestro pueblo, porque hoy día todos nosotros, de cualquier idea política, es boricua. Usted le puede preguntar a un estadista si es boricua y le dice que sí. Le pregunta a un autonomista si es boricua, le dice que sí. Le pregunta a un independentista, le dice que sí.
le pregunta a una persona no afiliada si es boricua, le dice que sí. Entonces nosotros, a la luz de eso y entendiendo que la presencia tanto de España como de los Estados Unidos aquí son presencias colonialistas ilegales, nosotros nos decidimos entonces a restaurar aquel gobierno antiguo que viene a ser, en palabras sencillas, ¿verdad?, el único gobierno legítimo que tiene nuestro país en este momento. Lo que pasa es que el Estado Nacional Soberano de Borinquen es un gobierno en construcción. Quiere decir que nos va a tomar un tiempo adicional para nosotros fortalecer ese gobierno y crear las instituciones necesarias. Hoy día tenemos dos cuerpos ya formados del gobierno, dos cuerpos jurídicos, que es el Ejecutivo y el Cuerpo Legislativo. Estamos en proceso de construcción de los otros cuerpos jurídicos del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Ramón, mencionaste al principio que el Estado Nacional Soberano de Borinquen es un gobierno provisional. Explícanos, ¿cuál es ese concepto del gobierno provisional? Bueno, un gobierno provisional es un gobierno que se establece durante un tiempo más o menos indefinido, bajo una circunstancia especial como es la nuestra, que fuimos invadidos primero por España, luego fuimos invadidos por los Estados Unidos el 25 de julio de 1898, fuimos entregados por España a los Estados Unidos bajo el Tratado de París de 1898, que fue un tratado ilegal entre Estados Unidos y España porque nuestro pueblo no fue tomado en consideración para aprobar o no aprobar ese tratado. Quiere decir que la presencia de los Estados Unidos aquí se basa en lo que se llama una usurpación de nuestra soberanía nacional. Y a base de eso, entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer una serie de averiguaciones históricas de distintos procesos en los cuales otros pueblos instauraron gobiernos provisionales que funcionaron bajo el dominio de otras potencias, como fue el caso de Irlanda, como fue el caso de la India con Mahatma Gandhi, como fue el caso de África del Sur con Mandela. Y entonces nos dimos a la tarea y a base de todo eso creamos entonces este gobierno provisional que estará vigente hasta que pueda convertirse en un gobierno oficial de nuestro país. O sea que el Estado Nacional Soberano de Borinquen no reconoce el Estado Libre Asociado como un gobierno legítimo. Cuéntanos, Francisco, ¿verdad? Entonces, si eso es así, ¿cómo es que surge el concepto de instituirlo en un Estado Nacional Soberano? ¿Y quiénes fueron los fundadores de esto? Realmente, aparte de lo que explicó el doctor Nenadich, Ramón, mucho antes de celebrar esa asamblea donde se restablece el Estado Nacional, ya se había comenzado mucho más, desde septiembre de 2012, celebramos una reunión donde participaron más de 100 personas en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y ahí se comenzó a cuajar la idea. O sea, ahí participaron personas de todas las afiliaciones políticas en Puerto Rico, y todos tuvimos conteste de que había que hacer una cosa diferente, porque hacía tantos años se estaba haciendo lo mismo, y todas las agrupaciones independentistas, soberanistas, siempre repetían los mismos postulados, las mismas propuestas, las mismas concepciones, con muy pocas diferencias. Entonces dijimos, seguir haciendo lo mismo año tras año es una negación, ¿verdad?, de la realidad. Tú sigues haciendo lo mismo y nunca te resulta, pues tienes que cambiar la estrategia. Entonces nosotros buscamos una estrategia donde nos apartara de toda la relación con la colonia. Esa es la clave del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Aquí puede participar cualquier persona que crea en la libertad y la independencia de Puerto Rico, restaurar la soberanía
y en eliminar el coloniaje, libre de ataduras y de injerencias de la potencia que nos está dominando, porque ese es el disparate más grande que se está cometiendo ahora, ¿no? Estamos pidiendo al Congreso siempre, mire, ustedes aceptan esto para nosotros entonces proseguir. Así que ese es el origen de nosotros. En esta asamblea que se tuvo en la Universidad de Puerto Rico y que fue prácticamente donde nace la idea de instituir el Estado Nacional Soberano de Borinquen, participaron partidos políticos y movimientos patrióticos que luchan por la independencia y la soberanía de Puerto Rico. Es decir, ¿cómo acogieron ellos este concepto del Estado Nacional Soberano? Porque es algo totalmente, o sea, el Estado Nacional Soberano no es una institución política, ni es una organización, ni un movimiento. Es un gobierno provisional. ¿Cómo acogieron esto? Nosotros hicimos una invitación abierta a todo el que quisiera participar y allí se presentaron personas de todas las ideologías que tú te puedas imaginar. Entonces, naturalmente, no se puede dar cabida a todas las expresiones que allí surgieron, ¿verdad? Porque algunas eran contradictorias. Pero entonces, por consenso, se decidió la restauración del Estado Nacional Soberano de Borinquen y un año después lo hicimos. Así que el hecho de que existan partidos te presenta un problema primero de división, ¿verdad? Cada partido dice, vamos a hacer la unidad, pero vamos a hacer la unidad por nosotros. Pero también representa un compromiso porque esos partidos están actuando y esos organismos están actuando bajo la legislación colonial y se tienen que someter a todas las exigencias que las leyes coloniales le plantean. Nosotros no hacemos eso. Nosotros negamos esa situación y decimos, mira, restaurar la soberanía de nuestra nación, que ha sido intervenida y desplazada por el gobierno de Estados Unidos desde su ilegal y violenta invasión en 1898, no es solamente un derecho, ¿verdad? Es una obligación de cada uno de nosotros, de cada uno de los ricos. O sea, desde 1898 nosotros somos un país intervenido militarmente y esa ocupación beligerante no ha cesado. O sea, la gente se cree que estamos viviendo en un sistema democrático, ¿verdad? Civilizado, donde no hay presencia militar. No, aquí la presencia militar es perenne y absoluta. Entonces, nosotros actuamos para hacer eso patente y para negarnos a aceptar cualquier ideología que sea colonial. Mi pregunta ahora va dirigida a Ramón O'Neill, quien es el embajador del Estado Nacional Soberano de Borinquen en México. Y yo vi aquí, Ramón, que tú escribiste un artículo que el título fue del 16 de mayo de este año, y es sobre la importancia de la fundación del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Específicamente me llama la atención aquí algo, y voy a citar de tu artículo, que dice sobre el Estado Nacional Soberano de Borinquen, que es un cambio en estrategia y tácticas que se ajusta al derecho internacional vigente con irrefutables asideros históricos que se remontan al siglo XV. Ramón, ¿qué tú quieres decirnos con eso? Háblanos sobre esto. Buenas tardes a todos. Reciban un saludo patriótico y especialmente dirigido a los licenciados en Derecho Aldea, Perocier y Pita de Mayagüez, mayagüezanos de clavo pasado. Bueno,
lo que sucede es que cuando yo me entero, aunque yo le daba seguimiento a varias reuniones y, vamos a decir, asambleas que se hicieron previo, yo me entero de la creación del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Dos cosas inicialmente me llamaron mucho la atención: el término Borinquen y el término soberano. También nacional no se puede dejar afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero nosotros somos una nacionalidad, aunque por décadas han intentado de meternos en la cabeza que somos un pueblo. Pueblo es Ciales, pueblo es Manatí, pueblo es Corozal. Nosotros somos una nacionalidad. Y por otro lado, la cuestión soberana es bien importante porque no estamos bregando con autonomía, estamos bregando o utilizando el término más completo que dentro del derecho internacional hay existente en términos de mandarse. Y soberanía es la capacidad de una nación de mandarse en su territorio propio y mandarse en el exterior. Y esa soberanía llega hasta donde llegan las otras soberanías. Y lo de Borinquen, pues obviamente, pues reivindicamos nuestra raíz matriz, como muy bien habló o lo describió el doctor Nenadich. ¿Por qué un cambio en estrategia? Porque se busca la independencia, pero no atado a acuerdos o determinaciones del poder imperial en Puerto Rico, que es Estados Unidos de América, ni tampoco sometido al gobierno colonial existente, que ya de eso no hay duda. Eso con el caso de Valle, del pueblo de Puerto Rico versus Valle, está eso bien definido. Además, las múltiples resoluciones aprobadas por el Comité de Descolonización de la ONU, que nos reconocen como una nacionalidad caribeña con nuestros perfiles propios y que tenemos derecho a la autodeterminación. Entonces, si todos los pueblos del mundo tienen derecho a la autodeterminación y a la soberanía y a ser independientes, pues los que fundaron el Estado Nacional Soberano de Borinquen y aquellos que se han unido, como en mi caso, pues estamos ejerciendo esos derechos que son inalienables y no le estamos pidiendo permiso a ningún poder interventor, ni a ningún país del mundo, ni al gobierno colonial. Estamos ejerciendo unos derechos que nos atañen a nosotros en forma inalienable, irrenunciable, como seres humanos y como boricuas que somos. Continúo posteriormente. Es decir, Ramón, que los esfuerzos de la lucha y estrategias que plantea el Estado Nacional Soberano de Borinquen podrías considerar que son distintos a las luchas y estrategias que están utilizando los partidos políticos y movimientos patrióticos locales e incluso hasta la misma diáspora puertorriqueña. Definitivamente es bien diferente a los partidos políticos que creen en la independencia de Puerto Rico, porque ellos se someten a un proceso electoral que es colonial. Y quien establece las reglas de juego es el gobierno colonial con la anuencia y permiso del gobierno imperial. Entonces, lo importante también de esto es que aparte de que tenemos la atadura con el derecho internacional, también tenemos la atadura o respaldo histórico, como bien explicó Nenadich y Jordán previamente, pero además estamos buscando un asiento como Estado Nacional y Soberano de Borinquen en la Asamblea General de la ONU y hemos cumplido con el procedimiento administrativo burocrático que establecen los organismos de la propia ONU. Como dijo el doctor Enrique González Ruiz, cuando aquí se conformó en México
la Coordinadora Mexicana de Apoyo al Estado Nacional Soberano Borinquen, ese ímprito profesor universitario y abogado de alto prestigio, dijo, de ahora en adelante se va a saber quién está verdaderamente por la independencia de Puerto Rico o quiénes están en apariencia. Y eso es bien importante, porque donde está en este momento, a mi entender, el fiel de la balanza, que en uno de ayer José Martí mencionó, es en Puerto Rico. Nosotros somos el fiel de la balanza. El fiel de la balanza incluyendo a todo el Caribe y a toda América. Y por otro lado, el término de Borinquen coincide con hechos históricos previos. Por ejemplo, México se llamaba la Nueva España y México reivindicó su nombre original, México. Y hoy en día nos vemos con el Bolivia, que se llama el Estado Plurinacional de Bolivia. Y hay un proceso muy similar que se está dando ahora en Chile. Entonces nosotros tenemos un historial y el hecho también de que se haya proclamado el Estado Nacional Soberano de Borinquen en la fecha de nacimiento del libertador, el general Antonio Valero de Bernabé, es también bien simbólico. Me despido. Un abrazo a todos. Ramón Nenadich. Hablando entonces de que este Estado Nacional Soberano de Borinquen es un gobierno provisional, y como gobierno provisional supongo entonces que está ya estructurado y cuenta con certificaciones de ciudadanía puertorriqueña o borincana, pasaporte, contaría con su propia moneda, leyes, o sea, un ordenamiento jurídico, carta de derecho, posiblemente una constitución, un sistema de gobierno, embajadas y planes de desarrollo económico. Háblanos sobre esto. Bueno, nosotros ya iniciamos ese proceso desde hace tiempo. Una de las primeras cosas que hicimos fue establecer una serie de leyes a través de la Asamblea Nacional Soberana de nosotros. Es una asamblea donde se eligen representantes para aprobar leyes y resoluciones relacionadas con nuestra situación nacional. Dentro de eso tenemos ya un conglomerado de leyes aprobadas. Están en la página nuestra en internet, www.ensb.info. Ahí pueden entrar y ahí pueden ver un sinnúmero de leyes. Entre ellas, se aprobó la Ley Orgánica de Ciudadanía Boricua. Es decir, nosotros no reivindicamos lo que es el concepto de puertorriqueñidad, porque entendemos que ese concepto es un concepto colonial, porque ese nombre fue impuesto también por los españoles. Nosotros entendemos que la raíz histórica nuestra, que nos conduce hasta la formación inicial de nuestro pueblo, hace ya más de 2000 años, es precisamente el concepto o la idea de boricua, ¿verdad? Porque el nombre originario que nuestros antepasados indígenas le dieron a nuestra tierra fue boriquén. Según muchos de los estudiosos, de los historiadores, dicen que ese nombre significa tierra del altivo señor, porque en nuestra tierra existía un gobierno sumamente estructurado, donde había un jefe supremo que era lo que se considera el cacique mayor. En el caso nuestro, conocimos dos de ellos, a Güeybaná I, que fue el que vivió en el momento de la llegada de los españoles a esta zona del Caribe, y a Güeybaná II, que fue el heredero del poder una vez murió a Güeybaná I. A Güeybaná II no se sabe si fue hijo o sobrino. Eso está en duda, pero aún así era su descendiente directo. Y a base de eso, los indígenas de aquí se llamaban boriqueños, indígenas boriqueños. Y de ahí viene el concepto de boricua,
que hoy día, ¿verdad?, es común en todos nosotros, incluyendo la diáspora. Y nosotros en ese sentido rescatamos esa idea de el gentilicio de boricua, la identidad boricua o boriqueña o borincana también. Y en ese caso aprobamos esa ley. También conjuntamente con esa ley aprobamos la emisión de un certificado de ciudadanía boricua. Eso está en internet también. La gente lo puede adquirir con, ¿verdad?, con un módico precio de trámite. Y asimismo también comenzamos a crear embajadas. Tenemos una embajada en México, del cual el doctor O'Neill es nuestro embajador desde hace varios años, ¿verdad? Fue nombrado en México y aprobado por la Asamblea Legislativa nuestra. Tenemos un embajador en Malasia, tenemos un próximo embajador en Argentina, tenemos un embajador en la ONU, que es el compañero Daniel Vilá, que reside en Nueva York, y tenemos también la posibilidad de, ya íbamos a nombrar un embajador en Haití, pero desafortunadamente falleció recientemente, y estamos en trámite con la hija de este ex compañero, que también está dispuesta a asumir ese cargo, y así sucesivamente queremos ir instaurando o estableciendo distintas embajadas en distintos países, y esos embajadores realizan unas tareas sumamente importantes para el desarrollo del Estado Nacional Soberano de Borinquen. Por ejemplo, en México se han hecho, a través de la iniciativa del doctor O'Neill, se han hecho un sinnúmero de actividades políticas y educativas, se han dado conferencias, hemos asistido a actividades en la Cámara de Diputados de México, en el Senado de México, en otras legislaturas regionales, y seguimos haciendo actividades para desarrollar el Estado Nacional Soberano de Borinquen, asimismo con la asistencia a la ONU, al Comité de Descolonización y otros trámites internacionales que estamos haciendo, de los cuales podemos hablar en otro programa. Este programa va a tener una segunda parte, porque tenemos todavía muchas preguntas y yo entiendo que el público que nos está oyendo y que nos va a ver por YouTube va a comunicarse con nosotros, porque pueden hacer comunicarse con nosotros a través de nuestro email, que es el Estado Nacional Soberano borinquen@gmail.com. Pueden comunicarse, hacer las preguntas, nosotros se las vamos a contestar. Incluso pueden participar para hacernos preguntas y nosotros poder contestarlas en el próximo programa. Así que le damos las gracias a nuestros panelistas, Ramón O'Neill, Ramón Nenadich y Francisco Jordán, por su participación en el programa de hoy de La Voz Boricua, y a Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Toda persona también que quiera participar y contribuir con el Estado Nacional Soberano puede entrar a nuestra página de Facebook, que es el Estado Nacional Soberano de Borinquen, y nuestro portal web, que es ensp.info, y en YouTube, Estado Nacional Soberano de Borinquen. Este programa lo pueden ver directamente en YouTube, La Voz Boricua. Nos despedimos por ahí de parte de su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.